Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, son las 8:47. Saludo a Daniel Legarda, ex ministro de Comercio Exterior. Daniel, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hablemos un poco ya hemos hablado y casi agotado el tema diplomático, político de lo que pasa con México, pero el tema económico es importante también. Hay un índice que después de lo que pasó con México, lo voy a decir públicamente, el riesgo país se situó en 1.163 puntos, es decir, bajó el riesgo país después de lo del viernes, cuando se esperaba que lo que ocurra es que suba, que la desconfianza se dispare. Por ahí empecemos primero. La desconfianza que genera el país o que no genera el país después de lo que pasó en el tema diplomático con México. Buen día. Hola Milton, muy buenos días a toda la audiencia y gracias por la invitación. Yo creo que esto hay que verlo con temas separados. Lo que es político y diplomático en esa misma visión, político y diplomático, y lo que es económico y comercial definitivamente tiene otro espectro de análisis, tiene su carril independiente, diría yo. No hay una relación directa entre riesgo país y acciones diplomáticas, digamos, en términos generales, y acá está un poco también especificado, eso independientemente de que estemos o no de acuerdo con la medida. Y ya en el tema comercial en específico, que es algo de lo que se ha elucubrado mucho, Milton, en relación al impasse entre México y Ecuador, justamente yo había colocado un post en mi cuenta de X en donde hacía un poquito referencia a alguna información a hechos, no a elucubraciones, sino a hechos, porque creo que en un momento como este es muy importante el manejo responsable de la información y la contribución a los ciudadanos, justamente en ese sentido. Hay muchas personas que piensan qué va a pasar ahora con la relación comercial en general y económica con México frente a este impasse. Y en ese sentido ha sido un poquito mi post y mi colaboración. La respuesta a eso es, no deberían afectarse las relaciones comerciales y económicas bilaterales, ni tampoco las multilaterales que tiene el Ecuador con el resto del mundo, porque este problema es un problema político y diplomático que tiene que resolverse en las instancias políticas y diplomáticas. ¿Esto no En genera las, unas sanciones comerciales? no, Milton, No, 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 Milton, no, por no una está, razón. digamos, entre las leyes internacionales o acuerdos que por un tema diplomático como este se generen sanciones comerciales. No, las cláusulas democráticas a las que hacen referencia algunos acuerdos están en torno a otros criterios que son el rompimiento del orden democrático como tal. Pero eso no ha pasado en el país. Habrán seguramente el análisis para otro tipo de sanciones en la parte más judicial y del derecho internacional, pero no necesariamente en lo comercial. ¿Y por qué, Milton? Las relaciones comerciales, enhorabuena, tienen su propio ámbito de regulación. Las relaciones con los países, no solo en Ecuador, sino en el mundo, las relaciones bilaterales, están marcadas por varios instrumentos internacionales, en lo comercial, en lo que tiene que ver con transporte, en materia financiera, etcétera. En el caso comercial, los acuerdos y entendimientos entre los países están normados primero por el marco multilateral de la Organización Mundial de Comercio, de la cual tanto Ecuador como México son parte. Y en ese acuerdo existen compromisos y responsabilidades que los países han asumido y que están vigentes y tienen que cumplirse. En el ámbito regional, México y Ecuador pertenecen también a la Asociación Latinoamericana de Integración, el Tratado de Montevideo de 1980, que regula justamente la relación comercial entre los socios de gran parte de los países de América Latina, incluyendo los dos que he mencionado. Y dentro de ese marco del Acuerdo de Montevideo, entre México y Ecuador existe un acuerdo bilateral que se denomina Acuerdo de Alcance Parcial y es fechado de 1983, es decir, que tiene casi 30 años, un poco más de 30 años ese acuerdo allí, que ha servido para profundizar las relaciones entre ambos país. Es justamente lo que se intentaba profundizar, mejorar y actualizar en la administración anterior. Ese marco regulatorio, en todo caso, está vigente, Milton, y es importante aquí decirle a la ciudadanía
ese marco regulatorio explícitamente establece que las preferencias, el tratamiento que se otorga entre los países al tema comercial está vigente. Y me permito leer el artículo 20 del mencionado acuerdo, que dice: durante la vigencia del presente acuerdo, no procede el retiro de las concesiones pactadas, ¿sí? Claramente está ahí especificado. Hay concesiones, responsabilidades y derechos adquiridos entre ambos países que están vigentes mientras el acuerdo siga vigente. La única forma en la que estas preferencias se eliminarían es con la denuncia como tal de los acuerdos. Ahora, ¿por qué no va a suceder eso? Porque finalmente el comercio exterior y las relaciones de exportaciones e importaciones no la hacen los gobiernos, Milton, la hacen las personas y las empresas que están detrás. Y eso es virtuoso. Detrás de eso hay inversión, empleo y demás. Y justamente por eso es que existen estos marcos regulatorios, para que el comercio exterior, para que las inversiones y el intercambio esté de alguna forma blindado frente al resto de decisiones políticas. Entonces, el mensaje aquí es, hay el marco regulatorio para el comercio y no debería afectar lo que ya tenemos y la continuidad del comercio entre los dos países, y en su defecto todas las ramas relacionadas con lo mercantil, las inversiones, el transporte aéreo, etcétera, que está regulado también de manera independiente a las relaciones diplomáticas y políticas entre los dos países. Son las 8:53. Hablamos con Daniel Legarda, exministro de Comercio. Ahora veamos cuán importante es la relación comercial entre México y Ecuador. Tengo entendido que México está en el puesto 9 de socios importantes comerciales de nuestro país. Sí, Milton, sin duda es una relación importante en América Latina, además que México es un actor relevante a nivel global y regional. El comercio total entre los dos países oscila entre 900 y 1.000 millones de dólares, de los cuales 180 millones aproximadamente son exportaciones de Ecuador hacia México, y el resto, que son 720, 730 millones, son importaciones que Ecuador realiza desde México. Vale resaltar aquí que esa relación es 4-1. Le compramos más a México de lo que vendemos, ¿no? Ese es otro factor de análisis. El mismo México está consciente de eso y por lo tanto sabe que si es que hubiera una decisión de denunciar un acuerdo, además, el mayor perjudicado va a ser México, no Ecuador. Entonces, hay que tener en cuenta también este análisis, ¿no? Si es que fuera el caso. Ecuador lo que ha buscado con México es profundizar esta relación, porque esos 180 millones de dólares de exportaciones no reflejan el potencial que se puede tener de presencia en el mercado mexicano, que es muy grande, son 130 casi millones de habitantes, y en donde algunos de nuestros productos siguen pagando aranceles altos y están en desventaja. De ahí que se había buscado la oportunidad de profundizar esa relación. Por ejemplo, el cacao es el producto más importante según la escala de los 10 productos más importantes. Del cacao, 60 millones, minerales y metales, 55, preparaciones alimentarias, 18, plásticos, manufacturas, 8, azúcar, confitería, 7, maquinaria y aparatos mecánicos, 6, caucho y manufactura, 5 millones, grasas, aceites, 4 millones, tableros de madera, 4 millones, derivados del cacao en 10º lugar con 4 millones. El cacao que además en estos momentos, Daniel, tiene unos precios increíbles. Altísimos. El cacaotero en este momento está muy bien situado en la economía. ¿Podría tener preocupación el sector cacaotero? Yo creo que no, Milton, y este tema del precio internacional es también algo a lo que tú haces alusión. Hay escasez de cacao a nivel mundial, la oferta es menor a la demanda. Y claro, los clientes mexicanos, en este caso, que son las industrias productoras de alimentos y de chocolates y confites y demás en México que le compran en el Ecuador, no van a querer zafarse tan fácilmente de un socio comercial confiable, de buena calidad como es Ecuador. Insisto, ahí ya entra la relación privada, no los gobiernos. Entonces, estoy seguro que eso no va a pasar. Y además de los productos que tú bien mencionaste, Milton, yo agrego simplemente otros. Hay exportaciones de textiles y accesorios, químicos y fármacos, productos de madera, etcétera. Es una lista algo más extensa y en cambio le compramos a México principalmente bienes de consumo no duradero. Ahí están bienes de línea blanca, automóviles, equipo de transporte, está también algo de medicamentos y productos químicos, pero asimismo hay materias primas para
la industria, ¿no? Ciertos componentes que son utilizados aquí para la industria de minerales no metálicos, por ejemplo, de la industria metálica, metal mecánica, también, etcétera. Entonces, es una relación que ya fluye, que ha tenido su inversión, que podría ser mucho mayor, y no hay que olvidar también la inversión que existe de ambos lados, pero más de empresas mexicanas en Ecuador, que igualmente, Milton, no tiene por qué verse afectada, pues esta relación o esa inversión está regida por el marco jurídico nacional. Las empresas de capital mexicano que han invertido en el país están sujetas al marco regulatorio ecuatoriano y por lo tanto tienen una licencia, una habilitación ya establecida y tienen compromisos y derechos adquiridos en el Ecuador que no se afecta por el impasse diplomático. Así es que esto debe continuar en ese sentido. Lo que sí puede pasar, Milton, es que las discusiones para profundizar un acuerdo comercial, para ampliar la relación comercial, para impulsar una nueva iniciativa que parta de los gobiernos, no se va a realizar el día de hoy por evidentes razones, va a estar en stand-by. Pero eso no quiere decir que lo que tenemos en la actualidad, esos 900 a 1.000 millones de dólares más los flujos de intercambio comercial, de transporte y demás, se vean interrumpidos. A ¿Sí? ver, ha estado Eso hay en que tenerlo claro. stand-by la conversación para un acuerdo comercial con México. Ya nos dimos cuenta, digamos, en el periodo pasado en el que tú mismo fuiste ministro, no podíamos sacar ese tratado comercial con México que nos impedía ingresar a la Alianza del Pacífico. Y eran por temas puntuales de camarón y banano, si no estoy equivocado. Es decir, el tratado comercial con México ya tenía problemas desde antes. Milton, es muy bueno que topas ese tema. El expresidente Guillermo Lasso, el exministro Julio José Prado en su momento, yo en su momento como ministro también y como viceministro de Comercio, priorizamos este dentro de otros acuerdos también para poder tener una negociación exitosa. Otros tres se cerraron, este quedó pendiente, lo cual habla claro de en dónde estuvo el pero, en dónde estuvo la falla. Estuvo del lado mexicano, no del lado ecuatoriano. El acuerdo avanzó, la negociación avanzó muchísimo, los equipos técnicos y los sectores productivos de ambos países hicieron un esfuerzo enorme para acortar las diferencias y luego de 4 rondas en donde se realizaron las negociaciones, incluyendo 2 visitas oficiales del expresidente Guillermo Lasso, ya quedaron solo para definición de los temas políticos, que eran principalmente el tema de Camarón y banano. Habían otros, pero que eran resolvibles técnicamente. Lo cierto era que tenían que destrabarse camarón y banano políticamente. Y a pesar de que se recogieron, Ecuador recogió varias propuestas para tener en cuenta la solicitud de sensibilidad de México en estos 2 productos. El presidente de México lamentablemente no dio paso a esto y su posición, que fue no incluir esos productos, impidió que se cierre el acuerdo porque esa posición no recogía los intereses de Ecuador. Entonces, la decisión interna del Ecuador fue no cerrar el acuerdo comercial por la posición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, la negociación quedó abierta, Milton, no es que se cerró, no es que se suspendió, quedó en términos abiertos para que puedan continuar los diálogos. De hecho, hasta el final de la administración anterior, yo como ministro, mantuve diálogo con la contraparte allá, el Ministerio de Economía, básicamente para poder actualizar exactamente el estatus de la negociación, ver por dónde podía haber las opciones de avanzar y evidentemente trasladar eso ya a las siguientes autoridades en el caso de Ecuador. Pero vale la pena resaltar que la negociación no se cerró, no por falta de voluntad de Ecuador, sino por la posición del presidente de México. Y eso fue lamentable, ¿no? Pero en todo caso es una iniciativa que está allí, que ojalá se retome más adelante en beneficio de ambos países. Evidentemente este no es el momento para hacerlo, pero habrá que tomar en cuenta eso un poco más adelante. Gracias por darnos tu punto de vista, Daniel. Gracias por asistir hoy. Buen día. Muchísimas gracias, Milton. Un cordial saludo.